Bueno, en primer lugar quiero agradecer este espacio que nos han brindado para poder mostrar la experiencia que hemos tenido desde el Ministerio del Trabajo en los temas de disminución de empleo a través de las TIC. El Ministerio del Trabajo, dentro de sus ámbitos misionales, está precisamente disminuir la tasa de desempleo, y para eso tenemos que encontrar cuáles son las fuentes o las razones por las cuales contamos con 2 millones de personas que están buscando empleo y todavía no lo consiguen. Dentro de eso hay muchos mecanismos que hemos identificado, como los costos de transacción, que se disminuyen a través del Servicio Público de Empleo, que mejora la intermediación laboral. Pero hay otro mecanismo, y hay otra razón muy importante, que es que las personas no cuentan con las competencias que requiere el sector productivo. Es decir, los conocimientos, las habilidades que está requiriendo un cargo, no lo conocen las personas, no han sido formadas dentro de esos conocimientos. Por lo tanto, por un lado podemos encontrar que hay dificultad en que las empresas consigan a la persona ideal para ocupar el cargo, por una parte, y por otra parte vemos alta rotación en los puestos de trabajo. Uno de los sectores que por obvias razones es de altísimo interés es el sector de TIC, por el amplio dinamismo que está mostrando a nivel mundial, y esto Colombia no es ajena a este dinamismo. Adicionalmente es un sector que proporciona la plataforma para el desarrollo de muchos otros sectores. Por lo tanto, nosotros como Ministerio de Trabajo trabajamos con el sector TIC de la mano del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de la Información y de las Comunicaciones, para poder identificar cuáles son esas competencias que deben tener las personas para poder desempeñarse en el sector. Una de lo que nosotros buscamos es identificar, es decir, en el presente cuáles son las competencias, pero es muy importante por los procesos que lleva el ajuste curricular, hacer la información o levantar esta información en términos de perspectiva, es decir, hacia futuro. Para el sector TIC, esta perspectiva o mirada hacia futuro es en realidad muy corta por la dinámica, solamente son 2 años los que nos podemos adelantar en términos de competencias. Para esto utilizamos una herramienta que ha diseñado realmente SENAI, SENAI de Brasil, que ha sido transferida al Ministerio del Trabajo a través de Sinterfor, y en el Ministerio nos hemos dado la tarea de ajustarla, flexibilizarla para los diferentes sectores, para poder aplicarla, digamos, en términos nacionales, pero levantando la información regional. Esta metodología de perspectiva laboral cualitativa del Ministerio del Trabajo pues se ha aplicado al sector de construcción de edificaciones, al sector de TIC, y se ha aplicado también, se está haciendo en este momento en 6 sectores más simultáneamente. Bueno, como está en la diapositiva, el objetivo de perspectiva laboral cualitativa es anticipar las necesidades futuras en términos de recursos humanos para las ocupaciones o cargos, definiendo cuáles son las competencias de un sector económico. Es muy importante aquí enfatizar que esto no se puede hacer a términos globales, sino que cada sector tiene unos subsectores, ¿cierto? Unas líneas de trabajo mucho más delgadas, y es necesario levantar la información en esas líneas de trabajo. A partir de las tendencias tecnológicas que impactarán el desarrollo del sector en los próximos años. Como les decía, para el sector TIC es una mirada de perspectiva a 2 años. La metodología realmente también se puede aplicar cuando hay, en términos generales, como cambios ajenos al sector mismo, es decir, que puede ser de coyuntura macroeconómica, o pueden ser cambios en tendencias organizacionales. Podría aplicarse la metodología, por ejemplo, a los temas de cambio climático. Es decir, cómo estos van a impactar, estos agentes o temas externos al sector los van a impactar en términos de las competencias
que se requieren para los cargos de ocupaciones. En particular para el sector TIC, la metodología se ha aplicado a nivel nacional a través de la red de observatorios regionales del mercado de trabajo. Y como decía, de la mano del Ministerio de Educación Nacional, de dos firmas consultoras que sirvieron para dar los lineamientos hacia dónde se dirige el sector TIC, y por supuesto al Ministerio de la Información y las Comunicaciones. Aquí en términos generales vemos cuáles son las etapas de la metodología de prospectiva laboral cualitativa. Primero tenemos que identificar ese agente externo o estos temas externos, y en este caso nos enfocamos en los que son las tendencias tecnológicas. Y para poder aplicar la metodología es necesario priorizar cuáles son esas tendencias en términos de cuáles van a ser las de difusión, de mayor difusión en el futuro. Una vez tenemos las tendencias, podemos ver cuáles son, o tenemos que buscar cuáles son los cargos que van a ser impactados, es decir, cuáles son los cargos que están relacionados con las tendencias y que pueden ser modificados a partir del desarrollo tecnológico. En este sentido, nosotros miramos cuáles son los cargos que van a desaparecer, los nuevos cargos que van a aparecer y los cambios que van a atender los cargos que en este momento. Por ejemplo, nosotros ahí miramos, para dar un ejemplo, en algún momento se estaba trabajando con una máquina de escribir. Cuando se visualiza que viene como una tendencia el uso de los computadores, pues el cargo de digitador cambia. Y adicionalmente pues se tiene que tener nuevas competencias en ese cargo. Entonces no es un cargo que desaparece, es un cargo que se transforma, a manera de ejemplo. Dentro de los cargos impactados, entonces vamos a mirar cuáles son las competencias que van a ser modificadas o requeridas, o que van a desaparecer en términos de las actividades que van a desempeñar las personas en estos cargos. Esto es importante decirlo, se hace a través de entrevistas semiestructuradas. No es factible realizar una encuesta, digamos, a muchas empresas y que esta es la diligencia, nos den la información, porque es una información cualitativa que tiene que ser guiada a las empresas sobre el tipo de información que necesitamos. Entonces, por eso aplicamos entrevistas semiestructuradas. Esas entrevistas se hacen en diferentes ciudades de Colombia, en donde el sector esté más desarrollado, tenga más dinamismo, lleve la vida entera, porque lo que nosotros queremos es ver qué es lo que viene hacia el futuro. En este sentido, para el sector TIC se aplicó en 7 ciudades de Colombia, ubicados en el norte, en el centro y sur del país. Como les mencionaba, no se puede hacer el análisis de la metodología para el sector en términos globales, sino que es necesario ver las líneas de trabajo que este tiene. Para el caso TIC se analizaron 5 subsectores que están en pantalla: el desarrollo de software, los servicios TI no relacionados con desarrollo de software, la infraestructura en tecnología de información y hardware, los contenidos digitales y las telecomunicaciones. Esos son los 5 subsectores que fueron analizados. También les había mencionado que el horizonte de perspectiva varía con respecto al sector. En este caso particular, el desarrollo de software es incluso más dinámico y el horizonte de tiempo es mucho más corto que el resto de los sectores. Nosotros pudimos identificar una serie de ocupaciones. En la presentación, digamos, está un resumen de lo que nosotros identificamos como nuevos cargos o los cargos en transformación. En realidad no se encontró muchos cargos que van a desaparecer, sino que principalmente son cargos que se transforman. Esta información la tenemos con mayor detalle en la nota técnica que ha sido proporcionada, cuyo objeto es tener la información, más aquí es un poco brindarles un abrebocas, una información global de lo que se hizo, cómo se hizo, por qué es la necesidad de la metodología,
pero ustedes tienen la información que podría ser además un indicativo incluso útil para temas de desarrollo de curriculares que mejoren la pertinencia de la formación. Es decir, si yo sé cuáles son los conocimientos que se van a requerir hacia futuro, poder incorporar esa información dentro de los currículos que ya se están impartiendo y poder formar a las personas para cuando salgan tengan la posibilidad de engancharse más fácilmente en un cargo en donde adicionalmente su productividad sea mucho mayor, porque no solamente pues ya tiene las competencias, ya tiene los conocimientos, ya puede aportar a la empresa. No llega a aprender digamos, la formación en empresa obviamente es muy importante en términos de actualización, pero contar con una persona que lleve la delantera, que tenga el conocimiento, mejora la productividad de las empresas. Cuando nosotros pensamos aquí en el Ministerio del Trabajo en la necesidad de una metodología de prospectiva laboral cualitativa, estábamos pensando precisamente en cómo reducíamos este desempleo estructural que se encuentra en Colombia, que es causado, una de las causas es por la falta de pertinencia en la formación, es decir, falta de la pertinencia en lo que la persona conoce y lo que las empresas necesitan. Entonces, la idea es precisamente tener la información para que los currículos en programas de formación técnica, tecnológica, incluso universitario, temas de formación para el trabajo, y de esta manera poder reducir la brecha que hay entre lo que requieren las empresas y lo que está ofreciendo la mano de obra. Esto también nos sirve para un tema de orientación socioocupacional. ¿Qué significa esto? Cuando los estudiantes en de grado 11, de grado décimo, es decir, que están terminando su media y posmedia, necesitan determinar no solamente con respecto a sus gustos, a sus facilidades o cualidades que deben estudiar, sino también qué están necesitando del mercado laboral. Todos tenemos para diferentes habilidades, para diferentes ocupaciones, pero poder determinar cuál de todas ellas es las que va a requerir en el futuro el mercado laboral nos brinda una mayor posibilidad de vinculación y una vinculación mucho más duradera. Esto aplica para toda la población, es decir, no solamente es pensado para poblaciones con difícil inserción, sino en términos generales es una mejora estructural en términos de pertinencia. Por eso una de las herramientas que he incorporado a la información es precisamente el catálogo de cualificaciones que está a cargo del Ministerio de Educación Nacional, que el primer catálogo es precisamente en el sector TIC, y al incorporar la visión de prospectiva, lo que se busca es que los estándares de calidad que se tengan dentro de las universidades correspondan no solamente al presente, que adicionalmente es tan dinámico y tan cambiante, sino que permita dar luces o permita dar respuesta a qué es lo que va a pasar en el futuro. Como repito, esto es un futuro de muy corto plazo, porque es un tema de apenas 2 años, lo que podemos, en el caso de desarrollo de software, es un año apenas lo que podemos adelantarnos. Esto implica que se requiere un mecanismo de actualización de la información. Se necesita un mecanismo de consulta constante a las diferentes empresas del sector, a las que llevan como ese dinamismo, lleven la delantera para poder mantener actualizada la información del catálogo de cualificaciones sobre la cual se basan los desarrollos curriculares, que aplica a todo tipo de formación profesional, universitaria, formación para el trabajo. Digamos, es un tema que demanda recursos, que demanda pues no solamente recursos monetarios, sino un tema de infraestructura en la población capacitada para realizar la metodología, y también en poder tener un mecanismo de comunicación constante y de interacción y articulación con el sector privado para poder conocer cuáles son sus necesidades. Esto es como la final de mi presentación. Me gustaría saber
dudas, observaciones, aportes que nos puedan hacer en este proceso que hasta ahora realmente estamos iniciando. Como les digo, llevamos 2 sectores y en este año tenemos la ambición y se está desarrollando en 6 sectores más la metodología, con el objetivo de mejorar o de alimentar, en este caso porque se está creando el Marco Nacional de Cualificaciones. Sin embargo, hay otros usos de más corto plazo que se han estado haciendo.